Este ordenador gaming que está viendo por aquí tiene uno de los procesadores con gráficos integrados más vendidos de toda la historia. Lo puedes conseguir por menos de 500 euros y si se lo compras hoy te llega mañana. Antes de empezar a hablaros un poco de lo que tiene este PC por dentro, pues vamos a hablar un poco de lo que tiene por aquí afuera, ¿vale? Por la parte de arriba, como veis, tenemos 3 USB, que uno de ellos es 3.0 y los otros dos son de 2.0. Luego por aquí tenemos el botón de LED, ¿vale? Con el que podemos cambiar las luces del ordenador. Como veis, tenemos un montón de variedad de colores y esto va a gustar a muchos de vosotros que estáis todo el día jugando. Y la verdad que esto para el setup se agradece un montón. Aquí tenemos las típicas entradas de audio, ¿vale? Para que puedas conectar tu micrófono y tus auriculares. Luego aquí el botón de reiniciar, el de apagar, no tiene mucho más misterio. Luego por la parte frontal tenemos 3 ventiladores que están súper chulos porque además vienen con iluminación RGB y todo va sincronizado con las luces del ordenador. Luego por aquí tenemos unas rejillas que nos van sacando todo el aire que nos sacan estos ventiladores. Como estáis viendo, este PC está lleno de rejillas por todas partes y esto viene súper guay porque es que nunca se os va a sobrecalentar. Tenemos una rejilla por la parte de arriba que nos viene con un filtro para que no pase el polvo, que de hecho por la parte de abajo tenemos otro filtro por aquí para que no pase el polvo. Luego por los lados también más rejillas por aquí, por la parte de atrás igual. Los materiales de la caja la verdad que están muy bien, porque no son las típicas cajas de plástico estas que se acaban rompiendo enseguida. O sea, esta como veis se ve súper fuerte. Luego por aquí tenemos un cristal súper chulo que de hecho podemos desmontarlo por aquí, simplemente que girando los tornillos. Podemos ya acceder aquí al interior, que esto es lo que os va a interesar a bastante de vosotros. Y como veis se quita súper fácil, simplemente quitamos los tornillos y ya sacamos el cristal. Ahí estaría. Vale, ¿y qué tenemos por aquí? Estaréis preguntándoos. Detrás de este ventilador que estáis viendo aquí de la CPU tenemos un Ryzen 5 5600G. Luego por aquí un M2 NVMe de 1 tera, que estos son discos que al final son rapidísimos. Luego también le podemos añadir hasta 4 discos duros adicionales e incluso hasta 64 GB de RAM, que de hecho aquí ya tenemos incorporada una de 16. Una cosa muy chula que tiene este PC es que si quisiéramos le podríamos meter incluso una 4060 o una 4070. Y estaré diciendo, ¿por qué? ¿Cómo le vamos a poder meter a este PC una gráfica tan tocha? Pues es que tenemos un procesador que la verdad es muy bueno y aparte de eso es que no vais a tener que cambiar la fuente de alimentación porque ya tenéis una de 700 vatios, o sea que ya está todo preparado por si lo queréis mejorar en algún futuro. Y eso básicamente ya no te hace falta tener un PC aquí tochísimo de 1000 y pico euros porque es que ya con esta placa base y todo lo que tienes ya tienes disponibilidad para poder mejorarlo en un futuro. E incluso luego ya si tú quieres puedes buscar una gráfica de segunda mano por 200, 300 euros y hay muchas que os pueden servir bastante como las 4060, 4070, 3070 o no sé. Ya os ir mirando, pero es que tenéis aquí disponibilidad para poder mejorar a la que queráis. Y es que al final este PC lo estás teniendo a partir de 429 euros, lo que es muy barato y por unos 200, 300 euros más puedes estar teniendo un ordenador que no te lo vas a encontrar en otras webs por menos de 1000 euros ni de broma. Vale, luego os estaréis preguntando ¿qué pasa en cuanto al sistema operativo y todo ese tipo de cosas? Vale, no os preocupéis, porque ya viene todo preinstalado aquí en este ordenador y ya viene con el Windows, que lo tenéis que activar después. Luego también si no tenéis un cable de Ethernet no pasa nada porque nosotros os vamos a dar este USB Wi-Fi, ¿vale? Con el que simplemente al estar conectado aquí atrás, que nosotros os lo vamos a dejar ya conectado, pues ya vais a poder conectarlo al Wi-Fi sin problema. Ah, por cierto, una cosa muy guay que os va a gustar a muchos de vosotros es que si compráis este ordenador antes de las 2, os llega mañana literalmente. O sea, no tenéis que estar esperando unos cuantos días a que os lo monten o lo que sea. No. Lo compras antes de las 2 y lo tienes mañana. Vale, pues nada, vamos a pasar ahora al test en los videojuegos para que veáis qué tal funciona este PC de aquí. Así que nada, vamos con ello. También os digo, vamos a estar probando juegos así un poco más potentes, ¿vale? Porque sí, podría estar probando perfectamente el Fall Guys o cosas así que ya sé que va a tirar, pero es que para eso... Sí, ya sabéis todo el mundo que va a tirar esos juegos de sobra, entonces prefiero poner juegos potentes para que así de verdad vosotros veáis el potencial que tiene este PC. Vale, pues nada, ya estamos aquí en el juego y como estáis viendo es una locura los FPS que está dando porque estamos en 120, 130, en un arranque yo creo que puedo llegar a unos 200 FPS, así que si tenéis un monitor de 165 Hz os puede incluso merecer bastante la pena este PC, si queréis jugar competitivamente. Vale, pues nada, ya estamos aquí en la partida, en la selección de personaje. Así que nada, vamos a ver ahora qué tal funciona en este juego, en el Apex Legends, que la verdad, estamos ahora escalando un poco más y este sí que tira bastante más de recursos, así que esperemos lo tire bien, sinceramente. Vale, pues ya estamos aquí, de momento está dando 45 FPS, pero bueno, estamos en la nave esta, la típica. Así que bueno, vamos a ver ahora cuando caigamos qué tal funciona esto, porque ya sabéis que aquí es normal que funcione peor, al final está cargando muchísimos más recursos. Así que bueno, vamos a saltar y a probar. Vale, pues nada, aquí en partida parece que hay unos 50 FPS y la verdad que bastante bien. Pero como estáis viendo, la verdad que va bastante fenomenal, o sea, no tengo ninguna queja con este juego, sinceramente. Y no sé, la verdad que va muy fluido. Vale, pues nada, ya estamos aquí en el juego, que bueno, ahora vamos a probar Warzone. Aquí sí que vamos un poco más potente y no sé si va a funcionar o si va a explotar el PC.
Pero bueno, vamos a probarlo. La verdad, el PC no hace nada de ruido y eso está bastante guay, porque no parece ni que se sobrecaliente ni nada. De hecho, está súper fresquito, o sea que por lo menos de sobrecalentarse no parece. Vamos a probar ahora a pelearnos contra alguien, a ver qué tal funciona esto de FPS, porque de momento está yendo a unos 40, que bueno, no parece que esté ni tan mal. Así que a lo mejor ahora empezamos un poco más en combate. Que de hecho tenemos uno por aquí adelante, a ver si puedo matarlo. No me encuentro nadie ahora, tío. Había uno por aquí que salía en el radar y ahora no aparece nadie. Mira aquí, vale, me acabo de encontrar aquí a uno, vamos a dispararle. A ver qué tal funciona esto. Mierda, acabo de darle mayúsculas. ¡No, mierda! No puede ser, no puede ser. Tremendo. Como habéis visto en los resultados, este es el mejor PC que vais a poder conseguir por menos de 500 euros. Y además, como os había comentado antes, lo vais a poder seguir ampliando. Así que para empezar, este PC os viene súper bien. Ya sabéis que si lo queréis, lo tenéis en nuestra página web de Infocomputer, que la vais a tener aquí abajo en el enlace de la descripción. Recordad que si lo compras ahora mismo, te va a llegar mañana. Y nada, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que nos queráis preguntar, recordad que podéis ponerlo por aquí por los comentarios o podéis escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejadle un pedazo de like y nos vemos en el siguiente. Adiós.